Bueno, ¿cómo andan? Ahí estuve mirando las respuestas del formulario del repaso de metodología que les pasé el otro día. Ya tenemos 16 respuestas, así que estamos en condiciones de revisar un poco para que este video les sirva a modo de repaso para el parcial. Yo junto con este video voy a subir recordando cuáles son los temas que vamos a retomar en la evaluación. Y cualquier duda, cualquier pregunta la pueden dejar abajo, así les sirve al resto de sus compañeros. Bueno, teníamos varios puntos. Empezamos con un problema de investigación. Las opciones eran, un problema de investigación debe ser formulado mediante una pregunta, según algunos autores, establecido de manera clara y precisa, delimitado a una dimensión viable para ser estudiado o todas las opciones son correctas. En este caso se tenían que basar en el texto de Deslandes, que es con el que estuvimos trabajando la construcción del problema de investigación, las características que tiene que tener, la diferencia que existe entre un problema social y un problema científico, ¿sí? Y acá en este punto nos estamos enfocando en los rasgos. La respuesta correcta es precisamente todas las opciones son correctas. Fíjense, tiene que ser formulado mediante una pregunta según algunos autores. No hay consenso en relación a esto, pero en la materia y a partir del texto que les estoy mencionando, vamos a tomar esto como una característica. Yo les voy a pedir, ya les estuve pidiendo que cada uno de los grupos tenga para los próximos encuentros ya definida la pregunta problema, ¿sí? Después, tiene que ser establecido de manera clara y precisa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del recorte, de que la forma en que esté escrita la pregunta no dé lugar a malos entendidos o a lecturas erróneas? ¿Sí? Tiene que ser claro y preciso. Tengo que decir en qué población me voy a enfocar, cuándo, o sea, el recorte temporal, el recorte espacial, en dónde, ¿sí? Y delimitado a una dimensión viable para ser estudiado. Yo no puedo decir voy a estudiar la pobreza. Yo tengo que decir voy a estudiar la pobreza en determinada población, en determinado momento histórico, en determinada sociedad, ¿sí? Tengo que delimitar ese tema que a mí me interesa para convertirlo en algo investigable. Entonces, vamos a decir que la mayoría respondió bien, que es que todas estas características son correctas, es decir, corresponden a las características de todo problema de investigación, que todo problema de investigación tiene que tener. El segundo punto también está basado en el texto de Deslandes, dice, sostiene que los problemas están dados en la realidad y basta con solo estar atentos a lo que sucede en el cotidiano para elegir qué investigar. Acá tenían que poner si esa afirmación era verdadera o era falsa. Acá la mayoría puso verdadero y es falsa. Recuerden que el autora, acá en este caso, lo que dice respecto a los problemas de investigación es que son una construcción de quien investiga. Es decir, no están dados en la realidad, sino que yo lo tengo que construir. A mí me interesa investigar determinado tema, determinada problemática. Bueno, tengo que operar una serie de modificaciones sobre esa temática para poder construir, para poder transformarlo en un problema de investigación, ¿sí? Entonces, acá la mayoría respondió de forma incorrecta, ¿sí? Esto es importante, porque tiene que ver con la actitud con la cual el investigador o la investigadora se enfrenta a la realidad que le interesa investigar, ¿sí? No alcanza con solamente estar atentos a lo que pasa en la realidad para que aparezcan los problemas, sino que quien investiga se tiene que poner en un rol activo y construir ese problema. ¿En base a qué? Y sí, a temáticas que lo atraviesan, que le interesan, que son relevantes para la sociedad actual, pero no tenemos que perder de vista este rol activo, esta capacidad de construcción de los problemas. En tercer lugar, les preguntaba, ¿en qué casos algo no es investigable? Les aclaré que se puede marcar más de una opción. Y tenían acá como alternativas cuando el investigador no le interesa o lo motiva, cuando ya hay muchas investigaciones realizadas sobre el tema,
cuando no es fácil el acceso a los datos y cuando no tenemos recursos, tiempo o dinero necesario. Bueno, acá de estas 4 opciones había 3 correctas. La que no iría es esta de cuando ya hay muchas investigaciones realizadas sobre el tema. ¿Por qué? No importa que ya existan investigaciones, siempre y cuando yo le dé un enfoque novedoso, diferente, siempre y cuando yo proponga aportar algo al campo de investigación acerca de ese tema, ¿sí? Ahora, en todos los otros casos, sí, la autora, Deslandes en este caso, recomienda no seguir investigando. Cuando algo no te interesa o no te motiva, no es demasiado recomendable continuar con la investigación porque, como les decía en clase, se hace difícil, se hace cuesta arriba, porque hay que leer mucho y si es un tema que no me interesa, la verdad es que no conviene seguir investigando. Cuando no es fácil el acceso a los datos, es decir, cuando voy a necesitar datos o obtener datos de instituciones muy cerradas o que no le dan su información a cualquiera, bueno, ahí también es conveniente cambiar de tema de investigación. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es el tiempo y el dinero, que bueno, esto para investigaciones un poco más extensas en el tiempo, que requieren de inversión y de dedicarle muchas horas de lectura y de armado. Bueno, cuando no existen esos recursos, también conviene elegir un tema menos, que requiera menos, ¿no? Bien, acá también hay otro error que la mayoría puso, que el marco teórico es sinónimo del estado del arte o estado de la cuestión. Acá tienen que volver a los textos, tanto el de Deslandes como el de que se titula El estado de la cuestión o el estado del arte, para ver las diferencias. Son dos partes distintas de una investigación. El estado del arte es un rastreo de los estudios previos, actuales pero previos, que aportan a mi tema de investigación. Por ejemplo, si yo voy a estudiar desigualdad educativa en la ciudad de Lincoln durante el año del 2020 al 2023, bueno, voy a tener que buscar estudios, seguramente no encuentre de Lincoln, pero quizá de otras ciudades con características similares que hayan abordado un objeto de estudio similar, ¿sí? Entonces, ¿a qué conclusiones llegaron esos autores que investigaron la desigualdad educativa en Junín, por ejemplo, o incluso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para después poder establecer similitudes y diferencias, ¿sí? Acá tengo que, en el estado del arte o estado de la cuestión, tengo que revisar toda la bibliografía previa y actual que existe en relación a mi tema. Ahora, el marco teórico es distinto, es el andamiaje, es decir, el conjunto de conceptos que yo sí o sí voy a tener que definir y que va a funcionar como el esqueleto de la investigación. Vuelvo al ejemplo, la desigualdad educativa en Lincoln desde el 2021 o desde el 2021 al 2023, ¿no? Bueno, yo ahí voy a tener que definir el concepto de desigualdad educativa. En relación a ese concepto voy a tener que definir en términos más amplios la desigualdad social. Voy a tener que recuperar la legislación que existe en materia educativa, las leyes que nos regulan, ¿sí? Si me voy a enfocar en el nivel secundario, bueno, voy a tener que definir cómo es entendido, cómo está organizado el nivel secundario, desde hace cuánto tiempo en provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende? El marco teórico tiene que ver más con conceptos e ideas que tengo que poder definir en este apartado que se llama marco teórico. Pero es importante, fundamental, que quede claro que no son sinónimos. Marco teórico y estado del arte son dos partes diferentes de la investigación. Acá esto apunta a la definición del estado de la cuestión. El estado de la cuestión es el informe posterior realizada la investigación que sirve para dar cuenta del nuevo conocimiento obtenido.
la instancia de indagación y sistematización de bibliografía que recupera la producción científica en un área determinada. Y la tercera opción dice la selección de conceptos básicos, de conceptos teóricos puntuales que sostendrán la investigación. En base a esta última consideración que hice en relación a la respuesta anterior, esta última opción vamos a decir que está definiendo al marco teórico, ¿sí? Es decir, la mayoría, en sintonía con la respuesta anterior, que la mayoría estaba equivocado, pusieron que el estado de la cuestión sería la selección de conceptos teóricos. No, perdón, la mayoría no. La segunda respuesta más votada sería esa, ¿no? Entonces, ¿qué es el estado de la cuestión? Esto, la instancia de indagación y sistematización de bibliografía, de textos, de artículos científicos que recuperan la producción científica en un área determinada. A quien haya elegido como tema de investigación violencia doméstica, bueno, va a buscar los estudios recientes que se hayan hecho sobre la violencia doméstica, ¿sí? Bueno, y acá, estos dos últimos puntos tenían que determinar cuál era un problema de investigación y cuál no, ¿sí? Tienen distintas afirmaciones o preguntas y tienen que marcar cuál puede ser considerado un problema de investigación. Bueno, acá empecemos por esto que está bien, nadie marcó violencia doméstica porque estamos de acuerdo en que violencia doméstica es el tema, o si se quiere, el problema social, pero no un problema científico. Así enunciado no puede ser un problema científico. Acá, la violencia doméstica en Lincoln durante la pandemia. ¿Qué le falta a esa afirmación? En principio es una afirmación, no es una pregunta. Si vuelven al principio del video van a ver que la pregunta de investigación, el problema, siempre va a estar enunciado en forma de pregunta, ¿sí? Entonces este no puede ser. El tercero dice, ¿por qué aumentó la violencia doméstica en Lincoln? Acá, ¿qué pasa? Yo estoy dando por sentado que aumentó la violencia doméstica, pero no digo cuándo y tampoco doy a entender en qué me baso para decir eso. Recuerden que otra de las consideraciones que hace Deslandes es que nos tenemos que alejar de las creencias del sentido común. Yo no puedo decir que aumentó la violencia doméstica solamente porque en el último tiempo vi un par de casos, ¿sí? Me tengo que basar, tengo que respaldar lo que digo en datos concretos. La cuarta afirmación o pregunta dice, ¿cómo se caracterizaron las acciones, tanto municipales como de parte de ONGs, para abordar los casos por violencia doméstica en Lincoln durante la pandemia? Fíjense que acá está mucho más afinado, ¿sí? Estoy hablando de acciones concretas, acciones de quién, de parte de quién, tanto del municipio como de parte de organizaciones civiles no gubernamentales para tratar los casos de violencia doméstica en Lincoln. Ahí fíjense que acoté en cuanto a lo espacial, el espacio, durante la pandemia. Y ahí acoté en cuanto a lo temporal. Me voy a enfocar en la pandemia nada más, ¿sí? Entonces, acá veo que 7 respondieron o se seleccionaron esta pregunta y está bien. Esto podría ser considerado una pregunta problema como puntapié inicial para desarrollar una investigación. El siguiente dice, los casos de violencia doméstica aumentaron considerablemente durante la pandemia. Eso es una afirmación. Quizá podría ser el titular de una noticia en un diario, pero no me sirve como problema de investigación, ¿sí? No digo cuándo, no digo dónde y no está formulado como pregunta. El siguiente dice, ¿qué conocimientos poseen y qué creencias manifiestan las personas del barrio tal, de Lincoln, acerca de la violencia doméstica durante el año 2023? Esto también muchos lo marcaron como posible problema y está bien. O sea, los dos que podrían ser
posibles problemas son cómo se caracterizaron las acciones y qué conocimientos poseen y qué creencias manifiestan las personas de determinado barrio acerca de la violencia doméstica durante el año 2023. Fíjense que acá también estoy acotando a una población en particular, a las personas que viven en cierto barrio, y de esas personas voy a observar qué conocimientos poseen y qué creencias tienen en relación a la violencia doméstica. Pero fíjense que está mucho más concreto lo que voy a investigar. Y el último dice, ¿cuál de los siguientes enunciados puede ser considerado un problema de investigación? Lo mismo que el anterior. Nuevas juventudes y delitos, no, porque ahí yo estoy enunciando el tema, ¿sí? Pero no está formulado como pregunta, no digo qué voy a investigar de las nuevas juventudes y el delito, cuándo, dónde, me faltan datos ahí. La segunda opción dice, ¿cómo se relaciona el deterioro de la escuela secundaria con el aumento del delito en las ciudades argentinas? Bueno, este es un claro ejemplo de un típico error que tiene que ver, en primer lugar, con dar por sentada cosas. Deterioro de la escuela secundaria es muy amplio y yo tengo que realizar una serie de estudios previos para dar cuenta de que ese deterioro efectivamente existe. ¿En qué me estoy basando yo para decir que la escuela secundaria ha sufrido un deterioro? Además, ¿desde cuándo? Se entiende que hay una vaguedad, una imprecisión ahí. Y el proyecto de investigación tiene que tratar de ser lo más preciso posible en sus conceptos. Entonces, el deterioro de la escuela secundaria ya me da la pauta de que no. Y después dice, con el aumento del delito en las ciudades argentinas. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Con qué ciudades voy a trabajar? Tampoco lo estoy aclarando. Ahí tenemos otra vaguedad, otra imprecisión. Entonces eso, más allá de que esté formulado como pregunta, no puede ser un problema de investigación. Lo tengo que seguir trabajando para acotarlo todavía más. La tercera opción dice, en los últimos años los crímenes cometidos por jóvenes de entre 15 y 18 años aumentó un 23%. Eso tampoco podría ser un problema de investigación porque es un dato, ¿no? Un dato concreto que también puede estar o en el marco de una noticia en un diario o puede ser la conclusión de un trabajo de investigación, pero es la conclusión, ¿sí? No puede ser nunca la pregunta. Entonces, en este caso, la opción es ninguno es correcto, que solamente 5 marcaron esta opción, que sería la que va.